pertenezco, Señor. Dilo, te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto aventura, que tanto soñé encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Dilo fuerte, te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Aleluya. Fuerte, con sus palmas, vamos a cantar, a danzar. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar.
deseos y con mucha fe y le digas: mi amado me habló y me dijo, amada, ven conmigo, tu invierno ya pasó, ya cesó la lluvia, se ha ido, ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se llena de flor, ya se escucha la canción, es la voz del Santo Espíritu. Yo la novia de ese amado ven, ya la vi fragancia.
Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. En este lugar. Más que religión, más que una canción, queremos tu sonrisa, tu persona, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, ven a habitar. No queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Una vez más, que se escuche tu voz. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este
canción. Queremos tu sonrisa, tu persona, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor. Queremos tu gloria, Señor, en este lugar. Queremos tu gloria en nuestras vidas, Señor. Llénanos con tu gloria, Señor, con tu presencia. Ángeles y santos se postran ante ti.
Hermanitas, es un gusto nuevamente poder estar aquí con cada una de ustedes en esta ya tarde noche. Para mí es un enorme privilegio volver a la casa del Señor después de un tiempo de ausencia por las razones que todos o muchos, la mayoría saben. Yo me siento bendecida nuevamente de poder estar aquí enfrente de cada una de ustedes. Creo que me siento alegre, me siento contenta, me siento feliz de nuevamente poder tener este hermoso privilegio, esta oportunidad de parte de Dios de poder dirigirme hacia cada uno de ustedes por estos medios. Amén. Bueno, primeramente le agradezco al Señor y a cada una de las que se tomaron un tiempo para estar orando por nosotros. Dios ha sido muy bueno y hemos visto la misericordia de Dios. Así que antes de poder comenzar quería expresar esas palabras de agradecimiento por sus oraciones, el estar al pendiente de nosotros, de mi familia, y créanme que nos hemos sentido bien, recuperados, gracias a Dios, pero sobre todo hemos sentido el amor de Dios de una manera muy, muy especial, así que reciban un fuerte abrazo de mi parte a la distancia, con su sana distancia, ¿verdad? Pero me siento feliz, hermana, y hoy quería expresárselo de esa manera, agradeciéndole todas sus atenciones, oraciones y el haber estado al pendiente de cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, en esta tarde tenía el privilegio de predicar, de enseñar, y creo que todo este tiempo ha sido como 5 o 6 semanas que he estado ausente, hemos estado ausentes del haber estado transmitiendo, ¿verdad?, las enseñanzas hacia las hermanas. Creo que fue un tiempo de mucha bendición para mi vida, para mi persona. Sin duda alguna, uno va entendiendo cada día más lo que Dios nos quiere enseñar en medio de los procesos. Creo sin duda alguna lo que dice, por ejemplo, Romanos, donde dice que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Lo que dice en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, también, que en el desierto Él nos lleva para poder ver lo que hay en nuestro corazón y si debemos de amarlo o no. Y así muchos versículos venían a mi mente cuando nosotros pasamos ese proceso. Sin embargo, cuando uno lo va asimilando y uno va entendiendo que Dios siempre tiene todas las cosas en orden y en medio de todo el caos que uno pueda mirar o sentir que está viviendo, Dios siempre tiene el control de todas las cosas y está al cuidado de nosotros. Entonces, cuando venía a mí esta oportunidad de poder ya enseñar, yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo le transmita a tus hijas, verdad? Porque ciertamente sigue siendo un tiempo muy difícil para todos, sigue siendo un tiempo complicado. El año 2020 fue un año que creo que vivimos muchísimas experiencias. Yo creo que si venimos un día a este lugar y nos ponemos a compartir testimonios, no acabaríamos de los testimonios, de las experiencias que cada una ha vivido, tanto positivas como no tan buenas, pero que al final todos son para una enseñanza en nuestras vidas. Pero el 2021 se ha venido y se vislumbra un año también un poco complicado. Sin embargo, creo que nosotros, por las maravillosas promesas de Dios, vivimos con la esperanza de que el Señor tiene cuidado de nuestra vida, de nuestra familia, y que, como dice la Escritura en el libro de Isaías, aunque tinieblas sigan cubriendo la tierra, sobre nosotros será visto la gloria de Dios. Y yo lo creo con todo mi corazón. Sin embargo, meditando en la palabra y en esos días precisamente que estuvimos ausentes de todo esto, el Señor hablaba a mi corazón fuertemente, ¿verdad? De muchas cosas, porque entrando el año, recibiendo la proclama, y nos tocó empezar a vivirlas de una manera así. Muchas veces en otros años anteriores veíamos que era se daba la proclama, pero pasaba un poco de tiempo para poder ver, a lo mejor por medio de alguna situación, esa promesa en nuestra vida. Pero nosotros el 1 de enero
el Señor permitió que nos sucediera todo esto para que nosotros pudiéramos experimentar esa recuperación. Amén. Y primeramente lo vimos en nuestra salud física, pero a la par también lo vimos también y lo empezamos a experimentar en el ámbito espiritual, que también es parte de nuestra vida, de nuestro ser integral. Amén. Y bueno, en esta tarde yo le puse al tema la recuperación de la visión, pero no sin antes oremos en esta tarde. Amén. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y Papito, yo te doy muchas gracias, mi Dios, por el enorme privilegio que me das de nuevamente estar en tu casa, enfrente de cada una de tus hijas por estos medios, Señor. Yo te pido, mi Dios, que seas tú el que hables a cada corazón como lo has hecho al mío, mi Dios, y que seas enseñándonos, Señor, a través de tu palabra, lo que tú quieres para nosotras en este año, Señor. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo sea el que abra y despeje nuestra mente y nuestro corazón en tu buena palabra. Esa preciosa semilla pueda ser recibida en cada tierra, Señor, y pueda dar el fruto al 100%, mi Dios, en cada corazón. Señor, bendigo este tiempo, yo reconozco tu señorío y dependo de ti, mi Dios. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, en esta tarde les decía que le puse a la enseñanza, predicación, reflexión, como usted, ¿verdad?, lo quiera tomar, la recuperación de la visión. Amén. Y quiero que vayamos ahí a lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 14, siempre entendiendo que estamos en los últimos tiempos. Creo que el que no haya entendido que el Señor viene y está más cerca de lo que creemos realmente, pues no ha aprendido mucho. Y siempre los versículos escatológicos, cuando los empezamos a desgranar, empezamos a ver qué es lo que ahora estamos viviendo. Amén. Entonces, me llamó mucho la atención esta cita y de aquí quise extraer la enseñanza de lo que dice Apocalipsis 3:14, versión lenguaje sencillo, y dice: escribe el ángel a la iglesia de la Odisea. Yo soy el Amén, y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios, y nunca miento. Por medio de ti, por medio de mí, Dios creó todas las cosas. Y le dice a la iglesia: escucha bien lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces, y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente, o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices que eres rico. Y ponga atención a estas cualidades de esta iglesia. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y no necesitas de nada. Pero no te das cuenta que eres un pobre ciego, desdichado y miserable, y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico. Porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ellas, y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Entonces, yo veo una iglesia, se nos ha enseñado que nosotros, o la novia debería de llegar a ser la iglesia de Filadelfia, y por las características, pero sin embargo dentro del libro Apocalipsis de las 7 iglesias hay cualidades, hay características de la que ahora es el cuerpo del Señor. Ciertamente el prototipo de la novia que se va debería de ser la iglesia de Filadelfia. Sin embargo, dentro del cuerpo se van manifestando cualidades, y así como muchas de esas es la iglesia de la Odisea. Y es una iglesia del que en todas, si usted ha leído un poco el libro de Apocalipsis y el mensaje a las 7 iglesias, a todas les da les aplaude una cualidad, y después, ¿verdad?, les da la reprensión.
y el consejo para poder recuperar eso que había perdido, ¿verdad? Sin embargo, aquí desde el primer momento el Señor empieza a decirle que Él está atento a todo lo que ella hace, que realmente era una iglesia que obedecía a medias, y le empieza a decir todo lo que ella estaba haciendo y viviendo. Y ahí podemos entender que Dios es omnipresente, Él está en todos lados y Él conoce nuestra vida. Si algo no podemos ocultar, es el ocultarnos es delante de Dios, porque Él conoce nuestra vida. Él sabe cuando realmente cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo, cuáles son nuestros pensamientos, cuál es la intención de nuestro corazón. ¿Quién más puede discernirnos tantos como el Señor? Amén. Y entonces empieza Él diciendo y le empieza a decir, ¿verdad? Y estas palabras son fuertes en el versículo 17, pero tú no te das cuenta que eres un pobre ciego, eres desdichado y miserable y que estás desnudo. Te aconsejo que compres de mí lo que de verdad te hará rico. Es decir, en una iglesia que sentía que había obtenido algo material y quizás eso lo era todo. Sin embargo, el Señor le dice, yo soy el único que puede hacer que tú realmente puedas tener lo que verdaderamente tiene valor. Y Él expresa ahí, ¿verdad? El oro que se refina por fuego, las ropas y las gotas. Entonces, la iglesia de Filadelfia había perdido varias cosas. Número 1, el oro, la ropa blanca, es decir, las vestiduras. Quizás tenía unas vestiduras sucias y por eso el Señor, y estaba desnudo y probablemente sus vestiduras ya las tenía manchadas. Y otra de las cosas eran gotas medicinales. ¿Por qué? Porque había perdido la visión, porque había perdido la vista, ¿verdad? ¿Y por qué el Señor traía eso a mi corazón? Porque muchas veces creo que en este tiempo una buena parte de la gente, de la iglesia sobre todo, está perdiendo el enfoque hacia dónde dirigirse. Creo que, digamos, para los niños es muy difícil ahora ya estar en escuela en casa. Para muchos es difícil el poder estar en home office, ¿verdad? En la oficina en casa. Y es bien difícil, es bien complicado. Llega un momento donde probablemente llega un cansancio, una fatiga, un aburrimiento. Pero para la iglesia, y todo eso ha traído repercusiones. Por ejemplo, los niños han tenido repercusiones en muchas áreas de su vida. Igual las personas están teniendo problemas de cuestiones psicológicas, enfermedades psicosomáticas, se han empezado a manifestar derivado del encierro, ¿verdad? Pero de la misma manera, creo que a la iglesia de hoy, se le ha hecho muy difícil el ahora tener este distanciamiento para congregarse. ¿Por qué? Porque muchos están perdiendo el rumbo hacia dónde dirigirse, están enfocando su mirada hacia tantas cosas que están trayendo una distracción tan tremenda a la vida del creyente, a la vida del cristiano. Hoy día el Señor me hace sentir que es bien difícil mantenerse. Creo que este es el tiempo donde se van a ver reflejados los que realmente tengan una convicción de la palabra en su vida, por el Espíritu, por la palabra, porque no va a ser fácil. De aquí en adelante, hasta la venida del Señor, no va a ser fácil el poder mantenerse siempre y cuando nosotros sepamos tener una visión adecuada hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque de ahí determina muchas cosas en nuestra vida. Amén. Entonces, para mí venía estos versículos y yo decía, Señor, como una buena parte de la iglesia ha perdido la visión y eso está haciendo que se enfoquen hacia otros rumbos. Amén. Pero que Dios hoy a través de la palabra pueda hablarnos y que a tiempo que Él envíe su buena palabra para redireccionar todo esto. Amén. Y mire, yo le puse aquí otro slide donde habla de las características de la Odisea. Y dice, obediencia a medias, era una iglesia miserable, ella tenía falsas riquezas, estaba desnuda, tenía una autosuficiencia, es decir, ella creía que ella lo podía hacer todo, no reconocía la dependencia de Dios, estaba en la vergüenza,
tenía ceguera, tenía desdicha, es decir, no era alegre, no era feliz. Y el Señor le recomienda, ¿verdad?, lo que verdaderamente necesita, que es oro. Digamos, el oro representa la divinidad, ¿verdad? Las vestiduras blancas para poder ser cubiertas, pero cubiertas de la manera correcta con vestiduras blancas. Y las gotas medicinales, efectivamente, para poder sanar esa ceguera. Y bueno, aquí yo vi en Mateo 6:22 lo que dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. ¿Y quién es la luz? Todos sabemos que la luz es Cristo. Amén. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Mire qué interesante este versículo, ¿verdad? En la versión Martín Nieto dice, la lámpara de tu cuerpo son los ojos. Si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo estará iluminado. Es decir, que depende de cómo esté nuestra visión. Nosotros vamos a permitir que esa luz que es Cristo entre en nuestra vida y pueda estar todo nuestro ser iluminado. Mire qué importante es la vista, son los ojos en nuestro ser, tanto físicos como espirituales. Determina mucho la visión, determina mucho cómo están nuestros ojos espirituales, porque de acuerdo a eso entonces es lo que hay en nuestro interior y es lo que dejamos accesar a nuestro interior. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo estará oscuro. Si la luz que hay en ti está apagada, ¿cuánta será la oscuridad? Entonces mire qué importante es que nuestra lámpara, que son los ojos, estén sanos, estén cuidados, estén debidamente teniendo ese cuidado cada día. Y si nosotros lo vemos en la manera natural, ¿qué es lo primero que hacemos en la mañana? En nuestra rutina de higiene diaria. Tenemos que cepillarnos los dientes, tenemos que lavarnos la cara, porque todos sabemos que las lagañas que nos salen, ¿verdad? Al no ser removidas debidamente con agua y con jabón, pueden hacer que nuestros ojos vengan infecciones, enfermedades a nuestro ojo, no solamente externo, sino aún interno. Entonces, de la misma manera, si nosotros tenemos ese cuidado con nuestra vista, con nuestros ojos naturales, ¿cuánto más este tiempo es para que nosotras tengamos que empezar a reflexionar acerca de aquellas cosas que a través de nuestra vista pudieran estar afectando nuestro ser? Amén. Ahora mire, aquí yo puse Proverbios 4:25 en la versión, creo que es Torres Amat, no recuerdo, 2003, y dice, y yo le puse el encabezado, la importancia de tener una visión sana. ¿Por qué será importante? ¿Por qué será necesario? Dirige siempre tus ojos rectamente y que se adelante tu vista a los pasos que des. Examina la senda en donde pones tus pies y serán firmes todos tus pasos. ¿Cuántos reciben esa promesa, hermana? No tuerzas ni a diestra ni a siniestra, retira tu pie de todo mal paso. Porque ama el Señor los caminos que están a la derecha, pero los que caen a la siniestra son camino de perdición. Mas Él hará que sea recto tu camino y que avances felizmente en tu viaje. ¿Cómo vamos a tener un viaje feliz, exitoso? ¿Cómo vamos a llegar a nuestra meta? El Señor se lo dice desde el principio, dirige siempre tus ojos rectamente para que nosotros podamos alcanzar los propósitos que el Señor tiene para nuestra vida, para que nosotros podamos llegar a la meta, a las metas que tenemos tanto terrenales como espirituales. Necesitamos nosotros entonces dirigir nuestros ojos rectamente y para eso necesitamos tener una visión, unos ojos restaurados, sanados, ministrados por el Señor. Amén. Esa es la importancia. De acuerdo a donde nosotros, hacia donde nosotros nos queremos dirigir, es hacia donde está puesta nuestra vista, nuestra visión. Ahora, mire lo que dice Mateo 21:14. También en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos y los curó. Aquí yo quise poner este versículo porque cuando vino el Señor Jesús de manera corpórea sobre esta tierra, Él hizo milagros. Y creo que Él sigue haciendo milagros físicos. Él sanó a gente que
que eran ciegos, ¿verdad? El ciego Bartimeo, sanó a aquel hombre que le puso, ¿verdad? El lodo sobre los ojos, aquel hombre que se lavó en el estanque de Siloé y recibió la vista. Y yo creo que ese es el mismo Dios que hoy vive y sigue haciendo milagros, milagros corpóreos, sanidades en los ojos de situaciones y de enfermedades. Pero vemos un Lucas 24:30. Y es una historia muy conocida, quizás usted lo va a recordar y ahorita la vamos a recordar juntas. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y los bendijo, y partiéndolo les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Si usted recuerda esta porción de la escritura, versos anteriores, habla acerca de los discípulos, aquellos discípulos que estaban entristecidos por la muerte del Señor. Ellos no habían entendido el propósito por el cual el Señor había venido sobre esta tierra. Sin embargo, en medio de su tristeza, el Señor iba con ellos y ellos no llegaron a ver que el Señor iba con ellos. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cerrados de la tristeza, del dolor. Sus ojos espirituales estaban cerrados, aunque sus ojos físicos iban viendo, iban caminando. Dice que caminaron alrededor de 11 kilómetros camino a Emaús. Sus ojos espirituales estaban cerrados. Sin embargo, llegaron un momento donde tomaron el pan, ¿verdad? Se sentaron a la mesa y tomaron el pan, que se ha hablado mucho en figura que es la Santa Cena, y entonces a través de eso fueron que sus ojos fueron abiertos. Entonces no solo vemos los milagros que el Señor hizo físicos, como el Mateo 21:14, sino que ahora vemos un milagro en los ojos espirituales de aquellos discípulos que iban con aquella tristeza y con aquel dolor. Entonces, uno de los significados de Emaús es tibieza, es decir, que a la medida que vamos hacia la tibieza, nuestros ojos espirituales se pueden ir cerrando. Podemos estar, ¿verdad?, teniendo alguna situación en nuestra vista espiritual cuando nos acercamos a la tibieza, o cuando también la tristeza embarga el corazón de alguien. Los ojos espirituales se pueden ir cerrando y ya no empezamos a percibir lo que está a nuestro alrededor en el mundo espiritual. Ahí la palabra ojos viene de oftalmos, del griego 3788, perdón, y lo traduce como ojo, vista, mirada, metafóricamente la visión mental. Entonces, el Señor no solamente le abrió sus ojos físicos, les abrió su visión mental. El diccionario léxico griego, español Tugui, lo traduce como ojo, vista figurativamente de la percepción mental o espiritual. Entonces lo que el Señor vino a hacer, no solamente a hacer milagros físicos, sino también vino a abrir los ojos de aquellos que han perdido la percepción mental o espiritual. Y vemos desde el inicio, el versículo que introduce, que la iglesia de Laodicea era una iglesia que había perdido, que tenía una ceguera, y que Dios lo que le estaba diciendo que comprara de él verdaderamente eran las gotas medicinales, porque las gotas medicinales eran las que le iban a hacer abrir esa percepción mental o espiritual que habían perdido. Entonces fíjese qué interesante es esto, hermana, qué interesante. Ahora yo encontré este dibujito que usted va a ver ahí en el slide, de los 10 signos que pueden esconder alguna patología. Esto es en lo natural, ¿verdad? Y yo creo que me quedo muy corta en esta información que yo traje, me quedo muy corta. No soy doctora, ni oculista, ni conocimiento secular acerca de esto. Sin embargo, uno va aprendiendo, ¿verdad? Y uno puede ir aprendiendo más. Los 10 signos que pueden esconder alguna patología de los ojos. Y ahí está de donde lo tomé, del Instituto de Microcirugía Ocular. La visión borrosa se refiere a cataratas, por lo menos enfermedades como cataratas, errores refractivos, ojos secos, enfermedades de la retina, nervio óptico y la córnea, ¿sí? Por ejemplo, la gente que tiene pérdida de la visión central está relacionado con enfermedades de la retina. Cuando las personas tienen visión de una mancha negra, por lo regular son desprendimientos de retina, otras enfermedades de la retina o del nervio óptico.
perdón, la visión de las moscas volantes habla del desprendimiento de helvitrio, ubetris, uveitis y uvetis posterior. La visión borrosa de cerca, bueno, a algunas nos ha pasado eso, ¿verdad? Presbicia, vista cansada, hipermetropía. La pérdida de la visión periférica habla acerca de glaucomas, infartos, inflamaciones del nervio óptico o infartos cerebrales. El ojo rojo, uveitis, conjuntivitis, problemas de la córnea, glaucoma agudo. El ojo lloroso nos habla de una obstrucción de la vía lagrimal, conjuntivitis, ojos secos, problemas del párpado. Sensación de un cuerpo extraño pueden ser heridas corneales y conjuntivas, introducción de partículas que rozan la superficie del ojo y el síndrome del ojo seco. La visión doble puede estar relacionado con estrabismo, parálisis de músculos oculares, problemas del sistema nervioso central, enfermedades arbitrarias y tumores cerebrales. Eso son algunas de las cosas que pueden esconder algunos signos o síntomas de ciertas enfermedades de los ojos, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito más adelante algunos padecimientos que yo encontré, pero ahora en la palabra. Esos son algunos de manera natural, ¿verdad? Secular. Ahora yo encontré, por ejemplo, los ojos altivos. Salmo 18:27. Los ojos consumidos de dolor, Levíticos 26:16. Ojos llenos de soborno, Deuteronomio 16:19. Ojos engañosos, Salmo 36:2. Ojos nublados, Salmo 69:23. Ojos soberbios, Proverbios 6:17. Ojos turbados, Proverbios 23:29. Ojos altaneros, Salmo 101:5. Ojos vanidosos, Salmo 119:37. Ojos seductores, Isaías 3:16. Ojos que lloran amargamente, Jeremías 13:17. Ojos cerrados de dolor, como los tenía Job 17:7. Ojos llenos de odio, Job 15:12. Ojos puestos en las riquezas, Proverbios 23:5. Ojos somnolientos, Proverbios 6:4. Y hay muchísimos más. Si usted quiere investigar, la verdad, la motivo, a verdad, de que usted siga investigando acerca de qué nos puede hablar más en los ojos en la palabra, ¿verdad? Pero quiero seguir a lo que me llamó la atención en la palabra. Mira lo que dice Hechos 9:17. Aquí quiero ir introduciéndome a cómo el Señor quiere ciertamente recuperarnos la visión, recuperar aquellas cosas que pueden estar afectando nuestra vista espiritual y que muchas veces va a ocupar procesos para que nosotros lo podamos entender de una mejor manera. Mire cómo lo hizo en esta ocasión. Hechos 9:17, se lo traje en traducción lenguaje actual, y dice: Ananías fue y entró a la casa donde estaba Saulo. Al llegar, le puso las manos sobre la cabeza y le dijo: amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venías hacia Damasco. Él mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver de nuevo y para que recibas el Espíritu Santo. Al instante, algo duro parecido a las escamas de pescado cayó de los ojos de Saulo, y este pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Mire cómo lo dice la versión antigua 1996. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los dos ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Todas conocemos esta historia, el llamamiento del apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, un hombre que se ufanaba, ¿verdad? Decía que era, en cuanto a la ley, en cuanto al celo, en cuanto a esto, era un hombre intachable y que tenía mucho reconocimiento y muchos méritos,
pero que al final termina reconociendo que él todo lo tiene por basura con tal de agradar a aquel que lo escogió. Sin embargo, en el proceso del llamamiento, él tiene una experiencia. Dios permite que haya una experiencia para que él pueda entender lo que verdaderamente él tenía que entender. Y entonces Dios los mete en un proceso donde usted conoce, se queda sin vista. Y entonces aquí yo pude ver algo interesante y que me llamó mucho la atención, porque se imagina cómo se habrá sentido el apóstol Pablo después de haber sido una persona activa a estar ahí encerrado, sin poder mirar, sin poder saber qué es lo que iba a pasar, probablemente. Y entonces, como Dios en su infinita misericordia tiene todo fríamente calculado, envía a Ananías, ¿verdad?, para que al imponerle las manos pueda ocurrir lo que tenía que ocurrir y pueda él ser lleno del Espíritu Santo. Porque aunque ciertamente el apóstol Pablo tenía un llamado de Dios, no lo podía hacer si no era a través de una experiencia que realmente tuviera que cambiar su vida. Una experiencia para que él ahora recibiera el Espíritu Santo, y la otra versión dice para que seas lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros no podemos hacer o cumplir el propósito de Dios si no estamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer la obra del Señor si no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entonces lo vamos a hacer a la manera en que Saulo era antes, religioso. Y eso es algo bien interesante. Ahora, ahí la palabra vista, cuando le dice vengo para que recibas la vista, esa palabra vista viene de anaplebo, que significa mirar, por implicación recobrar, y me llamó mucho, mire lo que dice esta significado, por implicación recobrar, recuperar la vista, levantar los ojos, recibir la vista, recobrar la vista, ver, mirar. Entonces lo que Dios quería era que él recuperara la vista, no solo física, porque solamente el Señor le cerró estos ojos físicos para que él tuviera que recuperar aquella percepción de las cosas que verdaderamente él tenía que reconocer, y eran las espirituales. ¿Sí? Ahora, esa palabra escamas, porque dicen que le cayeron como escamas de los ojos, significa escama. En la mayoría de las versiones lo traduce como escama, pero otra de las acepciones que lo traduce el diccionario Swanson es costra. Entonces, ¿se imagina cómo fue el proceso del apóstol Pablo, de su llamamiento? Yo creo que fue bastante complicado. Yo creo que fue bastante difícil el que el Señor lo haya llamado de esa manera. ¿Por qué? Porque él tuvo que pasar un proceso nuevamente en el cual estos ojos físicos fueron cerrados y le pusieron como costras para que él tuviera que abrirlos de adentro. Y al abrirlos de adentro tuvo que haber vivido muchas experiencias. Y vamos a ver más adelante a lo que me quiero referir en esta tarde, ¿verdad? Cómo podemos recuperar la visión. Una costra es una formación cutánea temporal de color rojo o pardo constituido por plaquetas y sangre que cubre una herida al cicatrizarse y que también le llaman Belén. Sirve como barrera protectora para la dermis en regeneración y es un tipo de lesión dermatológica secundaria. Todos nos hemos caído y nos ha salido una costra, ¿sí? Eso lo entendemos. Ahora yo puse aquí fases de la cicatrización, porque el apóstol Pablo no nos habla precisamente de cuántos días o cuánto tiempo estuvo de esa forma, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que para que le saliera una costra es porque hubo un proceso de cicatrización que empezó a hacerse en su vista. Y fíjese que yo encontré de una manera muy práctica una imagen que usted la está viendo ahí, que dice a las 24 horas cómo está la herida. Si usted ve el primer dibujito, está en medio una línea roja, que esa es toda la herida, por decirlo así. Y en la parte superior usted va a ver como un tapón de sangre. Ese tapón está formado por plaquetas, ¿verdad?,
que en su función de nuestro cuerpo, una de las cosas es que el cuerpo se regenera solo, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y entonces las plaquetas salen y forman la primera barra protectora de sangre para proteger esa herida de infecciones, virus, bacterias. Y entonces ahí vemos, ¿verdad? En la primera imagen que son las primeras 24 horas, digamos. Y depende también del tipo de lesión, ¿verdad? Entre el tercero y séptimo día, ahí vemos cómo cambia la imagen. Vemos que ya la parte del tapón, solamente queda una parte pequeña del tapón plaquetario y en la parte de abajo ya se empieza a restaurar. Se empieza a restaurar, digamos, todos los tejidos quizás que están ahí en esa parte de abajo, se están empezando a restaurar, pero semanas después vemos el cambio, ¿verdad? Ya no hay un tapón plaquetario, ya está completamente cicatrizado y vemos que ya no hay desprendimientos de tejidos, músculos, quizás, depende de la gravedad de la herida. Eso es una fase de cicatrización normal. Pero digamos, por ejemplo, en este tiempo, hablándose del tiempo de pandemia, se ha empezado a manifestar mucho lo que son las enfermedades crónicos degenerativas, donde ya pues hay personas, ¿verdad?, que son propensas a ciertas cosas y que ese mismo tipo de personas debe de tener un cuidado especial ante ciertas situaciones cotidianas. Por ejemplo, hablando de personas diabéticas o hipertensas o personas que sufren ciertas enfermedades, tienen que tener mayores cuidados a la hora de una herida, un golpe, una rosadura, ¿sí? Ahora, yo encontré aquí el concepto de lo que es una enfermedad crónico-degenerativa. Usted me va a decir, hermano, usted me está aquí como, no, yo la voy a ir hilando y que Dios me vaya dando la sabiduría para poder hilarla al punto que la quiero llevar con lo que esta experiencia pasó el apóstol Pablo. Una enfermedad crónico-degenerativa son causantes de un desgaste físico y mental en las personas que la padecen, pues provocan un desequilibrio que afecta tanto a órganos como a tejidos. Su origen puede ser congénito o hereditario. Por lo general solían manifestarse en individuos de edades avanzadas. Sin embargo, hoy en día se presentan en personas jóvenes y lo hemos visto que ahora hay niños con enfermedades crónicas degenerativas, específicamente de 20 a 40 años, dependiendo de la enfermedad. Los principales factores es el estilo de vida y el envejecimiento de la población. Otras características de este tipo de enfermedades son que tienen una duración larga y su progresión es lenta. Entre las que más dañan a los mexicanos es la diabetes mellitus, 2, los padecimientos cardíacos, las enfermedades cerebrovasculares y del hígado. Aunque algunos tipos de cáncer también están incrementando su número de tasa de mortalidad, están relacionados a que son enfermedades crónicas, o sea, vienen de una derivación de una enfermedad crónica. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Cuando una persona tiene una enfermedad crónica degenerativa, por lo regular sus procesos de curación, de restauración de su salud no son iguales a las que una persona sana, ¿sí? Por ejemplo, tomemos el ejemplo de una persona que es diabética. Una persona que es diabética, una herida, un corte, para ellos de algo tan sencillo como lo pudimos ver en la primera imagen, las fases de cicatrización que pueden durar 7 días, en un diabético puede durar semanas o meses o quizás que ya no le pueda cerrar esa herida. ¿Por qué? Porque la diabetes lo que produce en ellos es que como su sistema tiene un desgaste y un desequilibrio que va a empezar a afectar sus órganos y sus tejidos, su regeneración no va a ser la misma. Y eso es un peligro latente en la vida de una persona que tiene diabetes. Es un peligro tremendo porque pues pueden llegar complicaciones hasta el punto de poder amputarle un órgano, por lo general los pies, los dedos, las piernas, a causa de que su sistema no se regenera de la misma manera.
¿Por qué? Porque hay una deficiencia a causa de esa enfermedad crónica. ¿Y qué es crónica? Que es permanente, ¿sí? Que es permanente y que lo que provoca es un desgaste en su cuerpo y no tiene la misma reacción. Hoy día se habla mucho, ¿verdad?, de nuestras defensas, de cómo están nuestras defensas ante todo esto que se está viviendo. Qué importante es que nosotros podamos cuidar nuestro cuerpo, hermano, nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, porque depende mucho y se puede ver reflejado a la hora de cierta situación, cierta enfermedad. Entonces, ahora ahí está una imagen de un hombre, ¿verdad? Y ahí podemos ver virus que quieren atacar el sistema, pero depende de cómo esté nuestro cuerpo, es la respuesta que va a dar, ¿sí? Ahora vayamos reflexionando sobre esto, pero váyalo aplicando en el mundo espiritual, hermana, ¿sí? No solo en lo físico. Ahora mire las fases de la cicatrización en heridas de personas diabéticas. La primera etapa se llama la hemoptasia, que es cuando está el tapón plaquetario y podemos ver una imagen de una persona ahí, ¿verdad? Con una herida simple, sencilla. La segunda es la inflamación, se produce una inflamación en el interior de los tejidos, ¿verdad? La etapa de la proliferación, se puede proliferar virus o algún tipo de infección. Y en el proceso podemos ver qué es la maduración y ahí va a depender mucho, en este caso de una persona que tenga una enfermedad crónica. Si vemos la última imagen de la etapa 4, usted se va a dar cuenta que está la herida, ¿verdad? Está la herida y se ve la sangre. En la segunda de la misma manera, pero en la tercera, si usted se da cuenta, ya se empieza a ver como una restauración del tejido, digamos, externo, pero por dentro todavía tiene esa sangre. Es decir, que no tan fácilmente una persona que tiene un tipo de situación de esa puede sanar, porque entonces hay cosas que, aunque podamos ver que se está cerrando, pero por dentro es realmente como debe lo que nos debe preocupar es cómo está realmente por dentro, porque pareciera que por fuera se puede ver una cicatrización aparente, pero por dentro todavía pueden haber tejidos dañados, vasos. Depende de la lesión, puede llegar hasta el hueso, hay heridas que pueden llegar hasta los nervios. Entonces, mire qué importante que nosotros podamos tener ese cuidado de nuestra vida. Esto aplíquelo usted de manera espiritual. Ahora yo pude encontrar algunas enfermedades que debilitan nuestro sistema inmune espiritual. ¿Por qué las saqué? Porque el apóstol Pablo, empezamos hablando de que Dios lo metió en un proceso y lo metió en una experiencia donde tuvo que cerrar aquellos ojos físicos y les puso una costra. Le puso como, qué incómodo habrá sido tener una costra en los ojos para poder entender lo que Dios quería él. Pero lo que Dios quería era que él cerrara los ojos de afuera para poder abrirlos de adentro. Y al poder abrirlos de adentro, entonces nos podríamos dar cuenta de cómo está nuestro sistema inmunológico espiritual y que no es lo mismo la cicatrización de una persona sana a la cicatrización de una persona que tiene algún padecimiento en su interior. Algo cómo está nuestra alma, cómo está nuestra vida. Y yo pude poner aquí, por ejemplo, la amargura. Es una enfermedad que debilita nuestro sistema y que está comprobado científicamente que la amargura afecta el alma, el espíritu y el cuerpo. Hay algunos cánceres relacionados con la amargura. Y eso es algo que debilita y que puede matar a una persona en su interior. El resentimiento, la falta de perdón, la idolatría, la envidia, el rencor, los celos. Los celos son algo terrible, los celos son enfermizos, los celos matan a la gente, los vuelven, le cambia totalmente su mente, su pensamiento.
¿sí? Y ahí hay algunos versículos en cada uno. Por ejemplo, en los celos está Números 5:14, Proverbios 6:14, 1 Corintios 3:3, Gálatas 5:20, Santiago 3:14. El miedo es algo que está afectando hoy día a la gente de una manera tremenda y que se ha comprobado, perdón que lo tenga que volver a recalcar, que debilita el sistema inmunológico de una persona sana. Una persona puede estar sana, pero si llega a experimentar niveles de miedo, ansiedad y depresión en alto grado, eso hace que su sistema baje. Si eso pasa en lo físico, ¿cómo no será en lo espiritual? Y eso nos puede impedir que podamos tener una cicatrización correcta para que podamos, nuestro cuerpo o nuestros órganos se puedan regenerar de una manera natural. Todas estas cosas, hermana, y yo creo que a veces necesitamos ir reflexionando todos los días sobre esto. Creo que esto es a diario, ¿sí? Hoy día se están viviendo niveles de, sobre todo yo le hablaba en una ocasión de la ansiedad, de la depresión y del miedo. Hoy día el miedo está, al año 2021, si hay gente que tenía miedo en el 2020, se ha duplicado, triplicado en los niveles de este tipo de situaciones y que muchos están siendo debilitados en lo espiritual, están siendo debilitados. ¿Por qué? Porque están siendo atacados por espíritu de miedo, que lo que están haciendo es debilitarlos en su fe. Amén. Ahora, entonces, hay personas que probablemente puedan tener una costra, pero la herida no ha cicatrizado por dentro. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta adecuada del sistema inmune para que realice correctamente el proceso de sanidad en su alma. Nosotros debemos, y creo que este tiempo es un tiempo donde nosotros debemos de ser como esos seres vivientes que dice Apocalipsis, que debemos de tener esos ojos por dentro, por fuera, pero también por dentro, para que nos podamos autoevaluar y realmente nosotros tengamos que ver cómo está nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma. Yo, la última vez que predicamos en este lugar de manera presencial, yo le decía a las hermanas, ¿saben qué, hermanas? Si Dios nos manda a casa nuevamente, es con un propósito. Dios sabe por qué aún estamos en casa. Todos, yo anhelo estar aquí y que podamos nuevamente, no sé usted, pero yo extraño nuevamente poder estar aquí todos juntos, esos tiempos de comunión que teníamos en la presencia de Dios, tiempos de comunión con nuestros hermanos. Si algo extrañamos es todo eso. Sin embargo, Dios sabe por qué estamos en casa, porque en casa necesitamos, el Señor nos ha metido a nuestra intimidad para que podamos ser como esos seres vivientes, que podamos empezar no solamente a ver las cosas externas, sino a mirarnos en nuestro interior y ver aquellas situaciones que puedan estar afectando en nuestro ser y que no nos permitan tener un proceso de sanidad correcto. Yo creo con todo mi corazón que al apóstol Pablo Dios lo metió en ese proceso para que pudiera ver el interior. Él se sentía con todas las capacidades. Él se sentía con toda la fuerza para poder hacer muchas cosas. Sin embargo, no era así lo que Dios quería para él. Él tenía que entender que había que mirar hacia adentro para poder entonces hacer la obra de Dios. De la misma manera, hermanas, creo que nosotras, como hijas de Dios, como madres, como esposas, no podemos. Tenemos que empezar a hacer esa autoevaluación, de poder ver nuestro interior y si hay algo que nos pueda estar afectando nuestro sistema inmune, lo cual está impidiendo que haya una cicatrización correcta de heridas, porque podemos tener heridas que probablemente a simple vista se puedan ver normales, pero que cuando las tocamos, que cuando hay algo que por más simple que sea, vuelve a traer algo en nuestro corazón, entonces nos damos cuenta que realmente no está sano la herida. Y podemos vivir de apariencias. Es muy fácil vivir de apariencias, es muy fácil demostrar un falso amor que no se tiene, es muy fácil demostrar una fe que no se profesa como debería de ser. Es muy fácil cuando
no hay una verdadera sanidad. Pero para eso necesitamos entonces tener esa sinceridad y realmente saber qué es lo que nosotros estamos necesitando. ¿Qué estamos necesitando? ¿Qué es lo que nos está faltando? Una persona que pasa un proceso de recuperación es porque hubo algo que perdió. Yo en estos días que estuve así en casa, vi cosas maravillosas, muchas cosas maravillosas que Dios me enseñó. Y recuerdo que la Biblia habla de que los días de Elías son días de restauración. Y nos han hablado que estos son los días de Elías. Porque la Biblia dice que Él hará volver el corazón del padre hacia el hijo y de los hijos hacia los padres antes de que venga el Señor. Y estos son los días de Elías. Se nos ha enseñado que estos son días de restauración. Y los días de restauración vienen acompañados de milagros, vienen acompañados de señales, vienen acompañados de tantas cosas. Y yo lo digo como un testimonio para la gloria de Dios, que vi milagros extraordinarios. Pero para eso Dios me tuvo que encerrar en mi casa. Y Dios permitió que estos ojos ya no miraran el exterior para que yo pudiera mirar mi interior y realmente me diera cuenta que si había algo que pudiera estar afectando mi sistema inmunitario para que no hubiera una verdadera recuperación, no la iba a ver, no la iba a ver. Porque no solo Dios lo que quiere es la recuperación física. Dios lo primero que quiere recuperar en nosotros es lo espiritual, aquellas cosas espirituales que se han perdido. Probablemente hay gente que ha perdido la comunión con el Señor, hay gente que ha perdido la paz a causa del miedo, hay gente que ha perdido la devoción hacia Dios, hay gente que ha perdido el amor hacia el prójimo, hay gente que ha perdido tantas cosas. Pero muchas veces Dios, en su grande amor y su misericordia, nos mete en procesos para que nosotros tengamos que entender. Y son procesos que a algunos les puede doler mucho. Y ahí, donde nadie nos ve, donde nadie probablemente nos pueda escuchar, es ahí donde Dios va a obrar. Cuando nosotros tengamos que reconocer que hay cosas que pueden seguir siendo afectando nuestra vida espiritual. Entonces, cuando nosotros no permitimos que esos procesos pasen en nuestra vida, nos podemos volver como el apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia. Nos podemos volver perseguidores de nuestros propios hermanos. Nos podemos volver religiosos. Y el peligro de ser religiosos es que no somos llenos del Espíritu Santo. Recuérdese que el apóstol Pablo recuperó la vista para ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, queremos ser llenas del Espíritu Santo, pidámosle al Señor que nos ayude a recuperar la visión. Y si hay situaciones en las que nosotras tenemos que evaluarnos, lo hagamos conscientemente. Y si hay algo que todavía no está sano completamente, solamente es una cicatriz muy leve, pero que todavía en nuestro interior nos pueda estar dañando, que el Señor en este año pueda traer esa sanidad, esa recuperación, esa restauración a tu vida, a tu ser, a tu persona y a tu familia. Amén. Mire lo que dice Lucas 10:30. Respondiendo Jesús le dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de dejarlo en golpes se fueron, lo dejaron medio muerto. Por casualidad un cierto sacerdote, más adelante me voy a adelantar, y dice también un levita, y después habla de un cierto samaritano. Es decir, que fue una situación donde pasaron personas que probablemente podemos decir eran espirituales, como el sacerdote y el levita, pero realmente eran religiosos, no eran espirituales. El hecho de que tengamos una Biblia debajo del brazo no nos hace espirituales. Perdón, hermana, no quiero ofender a nadie y que Dios me ayude. El hecho de leer la Biblia todos los días no nos hace espirituales. Lo que nos hace espirituales es realmente todos los días poder entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que nos hace espirituales. El que nosotros, todo ese conocimiento tan grande que podamos tener, adquirir, lo podamos bajar aquí y lo podamos vivir. Y aunque pasó el sacerdote y vio a aquel hombre moribundo, no hizo nada. Pasó aquel levita, lo vio y no hizo nada. Pero pasó un samaritano
que aunque no tenía algún título, aunque no tenía algo, ¿verdad? Rebumbante, wow, aquel conocimiento, pero pudo llevar a la práctica aquello que en algún momento le pudo haber sido enseñado. Y eso es lo que en algún momento nos impide ser espirituales, la religiosidad. Y la religiosidad viene cuando no tenemos una percepción clara de lo que vemos. ¿Sí? Ahora mire lo que dice, y aquí me surgen muchos ejemplos, por ejemplo, cuando José, eh, usted se recuerda que José pasó procesos en su vida, ¿verdad? Él estuvo en Egipto, estuvo en la cárcel, eh, muchas cosas, pero habían heridas en su corazón, habían heridas en su corazón todavía de todo lo que le habían hecho sus familias, sus hermanos. Y cuando él llegó a ver a sus hermanos, él todavía sentía aquello en su corazón. Entonces puede pasar años y él quizás pueda haber gente así. Pero para que haya una verdadera restauración se necesita que haya ese proceso en nosotros. Amén. Mire lo que dice Ezequiel 43:22. El segundo día sacrifica el carnero sin ningún defecto, sin enfermedad, deformidades, heridas o costras, como ofrenda por el perdón de las maldades. Así el altar será limpiado, como lo fue previamente por el becerro. Entonces aquí vemos otro ejemplo de que el Señor nos habla a nosotros de que somos un altar. Y hay una alabanza muy bonita que habla de que nosotros somos ese altar para Dios. Pero al ser el altar, también debemos de presentarnos como ofrendas, pero como una ofrenda sin defecto, sin mancha, sin arruga. Aquí dice un carnero sin enfermedad. Y estábamos hablando hace unos momentos de enfermedades degenerativas, crónicas, deformidades, heridas o costras. Entonces, ¿cómo debemos de presentar nuestra vida en el altar delante de Dios? Sin manchas, sin aquellas cosas que pueden ser una ofrenda no aceptada al Señor, conforme a lo que dice Romanos 12:1. Por el amor de Dios os lo pido, hermanos, presentaos vosotros mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser vuestro auténtico culto. No os amoldéis a los criterios de este mundo. Y lo resalté en verde: dejaos transformar, renovad vuestro interior, de tal manera que sepáis. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros nos dejemos transformar en vuestro interior. Eso es lo que Dios quiere, dejarnos transformar, procesar desde nuestro interior. ¿Para qué? Para que al presentarnos delante de Él seamos como esa ofrenda viva, santa y agradable. Y esa ofrenda limpie el altar para el perdón de nuestros pecados. Mire qué hermoso, cómo uno va aprendiendo, cómo el Señor nos va hablando, cómo el Señor nos va haciendo entender cada día más cosas, ¿sí? Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso, de todo aquello que nos está haciendo un peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, puesto la mirada en el autor y consumador de la fe. Esa es la manera en cómo nosotras vamos a empezar a recuperar la visión. Cuando nos despojemos de todas aquellas cosas que nos están haciendo en nuestro interior un caos y que no nos permita realmente recuperar. Amén. Primera de Samuel 14:27 dice que los ojos de Jonatán se iluminaron cuando él puso la miel en su boca. Mirad cómo mis ojos se han iluminado cuando yo he gustado un poco de miel. La revelación, hermana, no es solamente un cúmulo de conocimientos aquí en la mente. Y wow, y darle una interpretación conforme a lo que yo creo y yo pienso. La revelación es aquella palabra que viene de parte de Dios y se hace un rema en mi vida. Y ese rema tiene que venir e iluminar y abrir mis ojos. Ese es
Esa es la revelación, porque la miel está relacionada con la revelación. Y la miel es un elemento de sanidad. Es un elemento de sanidad. Queremos recibir la sanidad. Que hoy, hermana, usted pueda recibir la palabra, pero la reciba con ese rema, que usted le extraiga a todo esto un rema. Y cuando usted le extraiga eso, le va a venir esa revelación y usted va a empezar a tener esa percepción espiritual de aquellas cosas que usted ha dejado de hacer, que usted ha perdido, que usted le ha faltado. Y entonces vamos a empezar a poder mirar con una percepción distinta. Yo aprendí que todo proviene de Dios, que nuestra vida entera depende de Dios. No era que antes no lo entendía, sino que por medio de muchas experiencias que viví todos estos días, pude entender, mis ojos se iluminaron para entender que todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo depende de Dios. Nosotros por lo menos y atribuimos algunas cosas como que son procesos naturales. No, hermano, el aire que respiramos simplemente es porque Dios le ha placido dárnoslo. ¿Y cuántas veces nos hemos detenido para darle gracias a Dios por el aire que respiramos? Por las fuerzas que Él nos da cada mañana. Por tener salud. Si a veces atribuimos una buena salud, claro que sí, no está mal a hacer ejercicio, a tener una buena alimentación, pero la salud depende porque Dios le place, hermana. Todo depende de Dios. Y eso viene como consecuencia de cuando uno empieza a tener una percepción de las cosas diferentes. ¿Sabe qué? Y se lo digo con mucho temor en mi corazón, con mucho respeto, con mucho amor. Cuando uno pasa situaciones difíciles, cuando Dios permite procesos en nuestra vida, siempre es para bien, nunca es para mal. Nunca va a ser para mal cualquier trato, cualquier desierto por el cual puedas pasar, todo obra para bien. Pero ¿sabe qué? Yo aprendí, entre las tantas cosas que aprendí, que todo esto material un día se va, un día se puede terminar, pero que lo más importante es lo que nosotros hayamos vivido con el Señor. Llega un momento en que esto material no puede llenar lo que Dios puede llenar. Y lo que Dios quiere hacer en nosotros es que podamos entender que necesitamos llegar a comprender, que no desviarnos, hermana, de nuestros propósitos eternos primeramente. Yo le invito y le ruego a Dios para que el Espíritu Santo abra sus ojos espirituales, para que le abra la percepción de aquellas cosas que se han perdido en su vida y probablemente puedan estar afectando aún no solamente en lo interno, sino en lo externo. Que Dios nos ayude y yo espero que esta noche haya sido de bendición como lo ha sido para mí. Nuevamente le reitero que me siento muy bendecida de estar aquí, agradecida con el Señor por esta oportunidad. Así que oremos para poder entregar este tiempo y que usted siga meditando, que usted en cada versículo usted le pueda decir, Señor, háblame más. ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme a través de todo esto? Amén. Papito lindo, muchas gracias en esta noche por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú sigas ministrando, tú sigas hablando al corazón de cada una de mis hermanas. Señor, ayúdanos a no desviarnos. Ayúdanos, Señor, como al apóstol Pablo, a poder entender cuál es tu propósito, Señor, para nosotros en medio de estos tiempos difíciles, Señor. Ayúdanos a recuperar la visión. Señor, ayúdanos a que nosotros podamos valorarnos a sí mismas, siendo objetivas, siendo honestas, Señor, porque yo sé que tú quieres traer sanidad a nuestra vida, mi Dios. Yo bendigo a cada una de mis hermanas, las que han hecho el esfuerzo de conectarse y las que lo harán posteriormente, Señor. Las bendecimos, Señor, y te pedimos que tú sigas haciendo esa obra maravillosa, Señor, en sus vidas, papito. Gracias, Señor.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanitas, que el Señor me las bendiga. Creo que ya nos pasamos por algunos minutos, ya no sé ni cuántos, pero yo sé que usted está en casa, probablemente cenando, tomándose un café, sígalo disfrutando. Y yo le invito para que nos sigamos viendo por estos medios. Amén. Les mando un abrazo. Sígase cuidando, tomando sus previsiones, sus precauciones. No tome esto a la ligera, pero también confíe en el Señor. Que eso no nos, que por ser, llegar a un extremo, podamos dejar de confiar en el Señor. Nuestra vida le pertenece a Dios y debemos de seguir confiando que Él tiene cuidado de nosotras. Me despido, hermana. Que tengan una excelente noche. Bendiciones.